creo que siempre, No. se ha practicado mejor fútbol en Inglaterra que en No, España. se ve más atractivo, los equipos son más parejos, pero El Madrid se quiso dar la oportunidad de un entrenador joven, moderno, sobre pero todo. es que eso no existe en el fútbol. Y más allá del hecho de Guardiola, lo que te denota eso es que hay nerviosismo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a un episodio más de Rincón del Hincha y otra semana más con mi buen amigo y periodista Alejandro Rodríguez. Un saludo para ti, Haroldo, para todos nuestros seguidores. Jornada que tuvimos Champions Así entre es. semana interesante. Se define un novedoso sistema para el Campeonato Mundial, ya que estábamos hablando la semana pasada. ¿Quieres comenzar por ahí? Yo creo que sí, estaría bueno. ¿Sí? Está muy interesante el cambio. Recuerden que ya no van a ser las 32 selecciones que nos tenían acostumbradas, serán 48 en este próximo Mundial que empieza en México, Estados Unidos y Canadá ya el próximo 11 de junio, si mal no recuerdo. Y bueno, va a cambiar el sistema de eliminatoria sobre todo. Ya no será primero contra segundo de cada uno de los grupos, se va a los cabezas de serie, los cabezas de cada grupo se van a sacar y se van a ubicar por ranking en sus respectivas llaves. Es decir, que si los principales favoritos, como decíamos el programa pasado, Argentina, España, Inglaterra, Francia, podrían enfrentarse solamente, si clasifican de primero de sus grupos, en semifinales. El sorteo de este campeonato mundial va a ser el próximo día 5. ¿Qué pasa? Que ya los cabezas de serie van a ubicarse y por ranking también los segundos lugares. O para que no tengamos en octavos de final o en la primera ronda de octavos, en la primera ronda de eliminatorias, estos partidos entre potencias y que todas puedan llegar a la fase definitoria del torneo. ¿A usted qué le parece? A mí me parece interesante, es algo muy similar a lo que se hace con el tenis, pero hay que ver. Me pasaba lo mismo con la Champions, que sí me parecía interesante, pero tenía mis dudas y aquí pasa exactamente lo mismo. Si te mereces estar en fase eliminatoria, bien. Si no te lo mereces, no. Claro. Si terminas segundo, tienes que enfrentarte contra un primero. Es lo que me pasa con esto. O sea, yo creo que aquí esto está en función del espectáculo. Sí, no se premia la meritocracia. Exacto, está en función del espectáculo, que desde el punto de vista del negocio, bueno, claro. Pero en cuanto al fútbol en sí, creo que desmejora muchísimo el Mundial. Bueno, para que tengan una idea, Argentina y España solo se enfrentarían en la final, que era lo que estábamos comentando. Es cierto también que hay torneos donde uno ve un partido en octavos de final que dice esto puede ser una final adelantada. Claro, pero bueno, es que esa es la competición. Porque el equipo que llegó octavos como segundo perdió. Claro. No hizo buena Yo fase. creo que eso es incluso adulterar la competición. Sí, ya salieron los bombos también. Muy interesantes los bombos, ojo, porque en el primero tenemos a las principales potencias: Francia, Argentina, España, Inglaterra, Alemania, Brasil, Portugal. O sea, todos son cabezas de serie. Pero en la segunda está Croacia, está Marruecos, hay varios equipos de muchísimo nivel. Y en la tercera incluso tenemos a Noruega, que también es otro de los equipos que ya lo habíamos comentado la semana pasada, de una enorme eliminatoria que puede caer en un grupo. Recuerden que pueden caer 2 por federación, sobre todo UEFA, sí puede que coincidan 2 equipos en el mismo grupo. Y esto puede ser que tengamos perfectamente a España, Francia, Inglaterra jugando contra Croacia. Puede ser un grupo muy interesante. Pero yo te digo, Alejandro, creo que esto desmejora la competición, creo que la meritocracia se pierde. Sí, total. Y hay equipos que parten obviamente con ventaja. O sea, y el claro. Mundial entonces será más fácil ganarlo para estos grandes que para otras selecciones. Ahora, una de cal y una de arena. Vamos a tener a partir de cuartos de final partidazos siempre. Sí, claro. Eso yo creo que por ahí gana un poco, pero no va al mérito de los equipos realmente, porque si tú no hiciste una buena fase de grupos, no puede ser que tú vayas contra un equipo muy inferior a ti. A ver, tú sabes que yo soy muy conservador con estos temas. Yo creo que hay cosas que no se deben tocar. Y la FIFA, en este afán de copiar modelos, sobre todo el sistema deportivo estadounidense, creo que se ha estado equivocando constantemente. Es casi igual a lo que se hace en el tenis. Exacto. Entonces habría que ver. A mí no me gusta. Y creo que le quita ese mérito a la Copa del Mundo, y hay equipos que parten con ventaja, pero bueno, habrá que ver qué pasa. Esta semana tuvimos Champions. Sí, partidos interesantes. Bueno, tuvimos el Bayern Arsenal, pero el martes sobre todo tuvimos 2 encuentros que a priori parecerían más parejos, sobre todo ese que se jugó en Stamford Bridge, y bueno, también el encuentro que disputaron el Manchester City y el Bayer Leverkusen. ¿Quieres comenzar con el Barça? Sí. El Barça. Hay mucho que analizar. Yo coincido contigo. Yo a priori era un partido muy parejo. Lo daba como un partido muy parejo. Incluso daba como ligeramente favorito al Barcelona. ¿Qué pasa? El Chelsea llegaba bien. El Barça había recuperado varios jugadores después de lo que se había visto. Tenía buenas sensaciones. Sí, desde que se había recuperado el pasado fin de semana. Había ganado 4-0 en un estadio
como el Camp Nou, y se esperaba que fuera un encuentro como lo fue hasta la roja. Stamford Bridge es el campo más difícil para el Barça. El Chelsea es el equipo que más veces le ha ganado al Barça de los ingleses, le ha ganado 5 veces. Ninguno de los otros le ha podido ganar tanto. El Barça nunca ha podido ganar en Stamford Bridge. Y entonces, los primeros 15 minutos fueron muy buenos. Ferran tiene uno al minuto 5 que es inexplicable cómo la falla. Sí. Y a partir de ahí el Chelsea se afincó en el partido. Un partidazo más allá de la roja, yo creo que es un Barça que fue de más a menos. Sí, total. Pero bueno, fue agotando. Pero ¿qué pasa? Que todo se magnifica en el segundo tiempo a partir de la tarjeta roja. Claro. Una tarjeta roja infantil para Ronald Araujo, que se convierte y se une a un grupo de otros 4 jugadores que han sido expulsados 2 veces en primeros tiempos en la historia de la Champions. El que más tiene es 3, que es Philippe Mexes, el francés que jugó en el AC Milan. Es el máximo jugador al que han expulsado en la primera parte. Araujo tiene mucho margen, lo decía Mr. Chip en uno de sus videos, tiene mucho margen porque todavía tiene 26 años de que puede romper. Expulsado. Un error de concentración total. La primera por una protesta que yo creo fundamentada porque era falta sobre Yamal, pues termina protestando la falta, el árbitro le saca la amarilla, y la segunda sí no tiene ningún tipo de sentido. Nada. Vas jugado contra Cucurella, que está mucho más cerca del balón que tú, llegas tarde, una falta en toda regla y una expulsión que al Barça lo desarmó totalmente para la Sin embargo, a mí me sorprende sobre todo las declaraciones que dieron tanto Hansi Flick como los jugadores, sobre todo al que le escuché fue a Iván García, de que quieren cosas positivas en este partido. Yo creo que en el primer tiempo que son muy condescendientes con ellos mismos. A ver, en el primer tiempo, a ver, sabemos que tampoco, ellos lo que quieren también es apagar un poco el fuego, no quieren tampoco magnificar la situación, pero yo creo que en el primer tiempo, esa primera mitad del primer tiempo, el Barcelona no la hace tan desastrosa. No, pero yo seguí viendo al Chelsea ligeramente superior al Barça. A ver, es que es un partido muy parejo. El Chelsea es el campeón del mundo, juega en su casa, es uno de los equipos más difíciles de esta Champions. Para mí es el gran tapado de esta temporada. Puede ser. Realmente, para mí es el gran tapado de lo que está haciendo este Chelsea. En cuanto a nivel, está muy bien físicamente, un equipo espectacular. Ayer el trabajo de Caicedo, de Reece James, primero como mediocampista de contención y después como lateral. El trabajo de Enzo Fernández tapando a Frenkie de Jong, espectacular también. Estevao. Sí. Todos los partidos que ha iniciado como titular, tanto con el Chelsea como Brasil esta temporada, han anotado goles. Y hay muchísimo mérito de Maresca acá. Sí, claro. O sea, una plantilla que tú la mirabas y tú decías, ¿y qué forma tiene esto? Es que te cuesta trabajo encontrar un jugador que haya sobresalido por encima del resto en ese partido. Para mí Cucurella estuvo a un nivel espectacular. Secó completamente a la Pero te pones a ver, y el que más recuperaciones tuvo en el partido entero y el que más pases completó fue Caicedo. Sí. Y al final te da la medida del trabajo que hizo el centrocampista ecuatoriano. La pareja de centrales, sin ser una pareja de élite como Chalobah y Fofana. Pero fíjate, a Caicedo no lo vamos a descubrir nosotros. Yo creo que el mérito está en que Maresca ha sabido potenciar a futbolistas que cuando él llegó no estaban en su mejor nivel, ni eran la sombra de lo que eran. Exactamente. Aquí también destacar un dato interesante. Se rompe una racha de 53 partidos consecutivos del Barça, marcando, había anotado en todos los encuentros que había jugado en el año 2025. Por primera vez, un equipo que dirige Hansi Flick no anota en un partido de Champions. Esto también es llamativo. Ayer se rompieron muchas marcas en este encuentro. Hay otro tema que podríamos, si quieres, analizarlo ahora. La superioridad de la Premier sobre la Liga Española. Este año ha sido... Si te pones a ver, no gana el Atlético de Madrid. Contra el Arsenal pierde 4-0. La única victoria que tiene un equipo español sobre uno de la Premier esta temporada en Champions es la del Barça en la primera jornada ante el Newcastle. Sí. Todos los demás han perdido. Un Liverpool que venía horrible le pasa por encima al Madrid en Anfield. El Arsenal le mete 4-0 al Atlético. El Chelsea le mete 3-0 al Barça. Ayer pierde el Villarreal ante el Borussia Dortmund, pero había perdido también un encuentro ante un rival de Premier. Todos los equipos de Premier están pasándole por encima a los de España. Desde el año pasado son, las 2 victorias del Arsenal. En fase de grupos también no puede ganar el Atlético de Madrid par de partidos contra equipos de Premier. Y a eso súmale que fuera de la Premier, club grande que juega contra Barça, Madrid y Atlético, les gana. Bueno. El Barça ha perdido contra el PSG y el Chelsea. Sí. En Madrid perdió contra el Liverpool. El Atlético ha perdido contra el Arsenal. O sea, creo que ojito con esto. Ayer daba unas declaraciones, yo creo que también se sobrepasan un poco, pero bueno, es normal. Y sabemos que el temperamento del argentino es así. Decía Enzo Fernández que todos son buenos hasta que llegan a la Premier. No sé hasta qué punto sea así, porque... yo creo que el fútbol que se practica hoy en la Premier está a otro nivel. Está a otro nivel, pero está menospreciando los demás.
está menospreciando a los demás. Y el año pasado, si mal no recuerdo, ¿cuántos equipos de Premier hubo en semifinales de Champions? Sí, pero yo te No, digo, eso es no un dato puede ser Sí, medidor. sí, ¿cómo que no? ¿Cuántos ¿Cómo que no? años ¿Cómo que no? estuvimos sin que un equipo inglés llegara a una final de Champions? Y no era la mejor liga del mundo. Y para mí sí, es que la no, Premier no, no, nunca ha no. dejado de ser la mejor liga del mundo. La Liga Española tenía a Real Madrid, Atlético de Madrid definiendo una final de Sí, Champions y a y Sevilla en Europa después, League. y después, Como que y tenías después, 4 equipos. ¿qué tienes detrás? 4 equipos. No. 4 equipos en una En cuanto a semifinal de calidad Champions. futbolística, históricamente la Premier siempre ha sido mejor que No, la Liga no, Española. no ha sido así. Que la Liga Española No ha se sido ha así. vendido mucho mejor que la Premier, sí. Mira, a partir del año, yo te compro la idea de que a partir de que sale Cristiano Ronaldo de la Liga, en la Premier ha tenido, a partir de una inyección económica enorme, un crecimiento magnífico, que es la mejor del mundo, con mucha diferencia hoy, pero desde el año 2010 No, hasta el año 2017, la Liga Española le daba mil vueltas a la Premier. Yo me refiero a fútbol. Yo creo que siempre No. se ha practicado mejor fútbol en Inglaterra que en No, España. se ve más atractivo, los equipos son más parejos, pero no. Bueno. En una Liga Española teníamos a un Sevilla que te peleaba Europa League, a un Betis que te llegaba igual a eventos importantes en Europa League, un Villarreal que le gana al United de una Yo final creo de que ese Europa no League. puede ser el medio. Entiendo tu argumento, pero creo que ese no puede ser el medio. Que en cuanto a espectáculo, Liga Doméstica, sean Madrid, Barcelona, Atlético, los tres que se lleven los reflectores, bien, te lo compro. Pero no puedes decir que es una liga porque al final, cuando van al torneo que importa en la Champions, ninguno de los ingleses rinde como rinden los españoles. Que eso no puede ser el medidor. ¿Y qué es el medidor No entonces? puede ser el medidor. ¿Qué es el medidor entonces? Bueno, ¿Cuáles son los equipos que siempre llegan a la final del Clásico Mundial en el béisbol? Japón, Estados Unidos, las dos mejores ligas del mundo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Bueno, No tiene nada que ¿de ver una cosa dónde con la salen otra. los jugadores? ¿De dónde salen los jugadores? Que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Hoy, de las 4 grandes ligas, las 3 mejores, ahora mismo, España, Inglaterra, pon Italia. No, para mí incluso es Inglaterra, Italia y España. Y no. Y ojito con Italia. Y no. Esa liga ha perdido todo tipo de... Bueno, es que mira los equipos. Mira los equipos de Italia. Vuelvo y te repito, en cuanto a nivel de espectáculo, liga doméstica, te lo compro. Pero eso no significa que sea un buen torneo. La liga alemana es una de las más bonitas de ver del mundo. Y no es un buen torneo. No, no lo es. La liga francesa es la liga del es una de las más atractivas del mundo. No, en cuanto a nivel de ataque. No te la compro. No te la compro. En cuanto a juego. La liga francesa, por ejemplo, siempre ha sido una granja. Donde todo el futbolista... Pero es atractiva, ¿eh? Es atractiva. La misma granja que soy Italia. No lo es. No lo la es. misma granja que soy Italia. No lo y es. cuando vas a Europa, los equipos italianos, vergüenza. Ayer la Juventus le termina ganando al Bodo Glimt en el minuto 90 y tanto de partido. Pero estamos hablando de momentos puntuales y de equipos puntuales, Alejandro. No, Yo estoy hablando de... Momentos puntuales, equipos puntuales, no. El año pasado sí, el Inter llega a la final. Fuera del Inter, ¿qué? Nada. Bueno. El éxito de estos equipos se mide lo competitivos que puedan ser a nivel europeo. Para usted, ¿es mejor liga quien llegue más equipos a torneos europeos? Hombre, sí. Bueno. Y el que los tenga compitiendo. La Premier es la mejor del mundo. Bueno. Es la mejor del mundo porque tiene enormes equipos y además tiene muy buen juego. En cuanto a todos los elencos, los 20 equipos, cualquiera le puede ganar. Hoy hablamos de fútbol moderno y hay que ir a Inglaterra. Exacto. Miras dónde están los mejores entrenadores. Sí, totalmente. Están ahí. ¿Dónde se juega el mejor fútbol? Hoy está en Inglaterra. Total. Y eso le está pasando factura a una liga española que se ha visto desmejorada por todo lo que sabemos. Hemos hablado, un Javier Tebas detrás. Sí, no, económicamente es un desastre. Económicamente es un desastre total. Yo creo que a España hoy lo salva la selección nacional. La selección nacional. Que la mayoría de los jugadores están en Inglaterra. Está en Inglaterra. Entonces, es complicado. Al Madrid, el Real Madrid, ¿se le está quedando a Xabi Alonso una cara de Rafa Benítez? A mí me parece una falta de respeto total con Xabi Alonso el pulso que le está teniendo la plantilla. ¿Tú crees? Que el padrastro, ¿Tú crees que realmente hay pulso de la plantilla? Hombre, claro que lo hay. Que el padrastro de Bellingham esté hablando, esté metido en el entrenamiento, que Vinicius se crea con la potestad de pedir más de 20 millones por temporada. ¿Quién es Vinicius? Ojo, esas son informaciones que no son confirmadas. Bueno, son informaciones que sí, porque no ha aceptado su oferta de renovación. ¿Tú sabes si el Real Madrid le ha puesto una oferta de renovación? Sí, se la ha puesto. Yo dudo desde todo. hace rato. Yo dudo todo, pero mira. Se está hablando de que ahora Xabi Alonso, de que nadie le compra el discurso, de que los jugadores están caminando para hacerle la cama. Hay imágenes del partido del Elche que son llamativas. Lamentables. Y esto llama la atención. Y sabemos que es un vestuario que está adaptado a, mientras no nos toquen, nosotros funcionamos. Pero es que ese siempre ha sido el tema de Real Madrid. Pero es una falta de respeto. Totalmente, no, te lo compro totalmente. A ver, lo fáctico, lo real, lo que se puede demostrar en el campo es que no funciona el equipo. El Madrid comenzó, ha ido de más a menos. Claro. Eso es una realidad. Y lo cierto es que
entrenadores del tipo de Xavi Alonso que han llegado al Real Madrid siempre han tenido problemas. O sea, que los que han funcionado en el Real Madrid han sido estos tipos de entrenadores, vamos a llamarle gestores, que han apostado más por la calidad individual que por el trabajo técnico-táctico en lo físico, lo que sea. Estoy pensando en Vicente del Bosque, estoy pensando en Zidane, estoy pensando propio Ancelotti en Ancelotti. Yo creo que Mourinho fue una excepción de la regla y salió quemado del Real Madrid. Lo que pasa, también Mourinho coincidió con un Barça que le puso Exacto. unas cosas muy difíciles. Pero era del corte más de Xabi Alonso. Yo creo que el Madrid se quiso dar la oportunidad de un entrenador joven, moderno, sobre todo. Pero es que eso no existe en el fútbol hoy. Que tú tengas todo y lo digas al azar, a la fe. Bueno, si tenemos a Vinicius, todo va a salir. No, para nada. Es un equipo que tiene que trabajar. Pero claro, es un modelo que le ha funcionado al Real Madrid en los últimos años. Pero eso en los últimos años. Hoy... Pero no te estoy hablando hace 10 años, estoy hablando de ayer. ¿sabes? Bueno, no, ayer el gestor Ancelotti fue paseado por el Arsenal en Champions League. Paseado. Y venía de ganar Champions. Sí. Y venía a ganar Liga. No, la Liga la puede ganar, porque el Barcelona, esa Liga que ganó el Madrid fue un desastre total. ¿No recuerdas? Fue la segunda de Xavi. La otra Liga de Xavi completa. Pero el año pasado se le mostró a las caras la deficiencia. Y cuando el Barcelona fue un equipo que se trabajó mínimamente, pero fíjate, paseó la Liga. Es que aquí hay muchas cosas. Es culpa de Xavi, es culpa de los entrenadores, para mí de los jugadores, o también de una gestión de plantilla también. Para mí es culpa de la plantilla. Yo creo que hoy hay una plantilla, no te diría incompleta, pero que sí que le faltan cualidades para jugar lo que está pidiendo Xabi Alonso. Hombre, no sé si le faltan cualidades. Yo creo que tiene una muy buena plantilla. De hecho, para mí la plantilla del Madrid es la mejor de España. Sí, es muy buena plantilla. Ahora, ¿es la plantilla que necesita el Madrid para jugar a lo que quiere Xabi Alonso? Yo creo que sí. Es simplemente que los jugadores tienen que darle la oportunidad al entrenador de que imponga su idea. Porque al final, el que manda en un vestuario, por mucho que tú tengas Balón de Oro, Champions... Yo eso me cuesta creerlo de Florentino Pérez y de Real Madrid, que permita que jugadores le hagan la cama a un entrenador. Bueno, según se dice, Florentino habló con Xavi, que hay buen ambiente, que se va a mantener, pero ya habían informaciones, que esta sí yo no la creo de ningún tipo, que si no le ganaba a los Olympiacos iba a ser despedido. No, yo no creo que para tanto. Mira, el primero en la Liga. El Madrid hoy es líder en Liga. En Champions está entre los 8 primeros y va a terminar su fase entre los 8 primeros, porque ya no tiene rivales más fuertes. Bueno, le queda el City, creo, pero bueno. Después le queda el City. Vamos a estar hablando del City después, que igual... no parece un rival de muchísima consideración. Pero fíjate, tampoco lo parecía el Liverpool. También te digo, creo que el Madrid empata y vuelve a perder y creo que adiós. A ver, en duda está, pero me parece que todo viene dado por este terremoto que se ha formado por gusto. Oiga, Vinicius, si usted no quiere acatar las órdenes de su entrenador, miren, Arabia le está pagando 300 millones, vaya para allá. Vinicius es un caso aparte, y lo hemos conversado aquí desde que comenzamos. Tú sabes que hay parte de la afición incluso de Real Madrid que en verano decía, oye, si quieren venderlo, véndanlo, no hay problema con eso. Para mí, mira, me sorprendió mucho porque, a ver, de Vinicius lo puedo entender, Pero a mí me sorprende Fede Valverde. Exacto, ahí voy a Valverde, capitán del equipo, uno de los hombres que, bueno, uno de mis jugadores favoritos del fútbol de manera general, pues no solo por la calidad que tiene, que es enorme, sino por el corazón que le pone a cada partido. Lo vimos caminando en el Martínez Valero. Y eso sí me sorprendió mucho. Que lo haga Bellingham, que lo haga Vinicius, que lo haga Mbappé, son jugadores más jóvenes, son jugadores que a lo mejor no tienen ese sentimiento aún. Vinicius sí lo podría tener. Pero es que sabemos la personalidad que trae. Claro. Y después de aquel clásico famoso donde... Y lo que más me sorprende y más me molesta es que haya sectores de la afición merengue que culpen a Xabi Alonso de un berrinche de un jugador. Es que es raro, porque el otro día Thibaut Courtois dio declaraciones en la cadena COPE y esto ya es valoración personal, lo sentí muy frío a la hora de hablar de Xabi Alonso. Sí, es que está pasando con todos. Lo sentí frío a la hora de hablar de Xabi Alonso. En esa misma zona mixta del Martínez Valero le preguntaban a Mbappé, ¿qué crees que le ha faltado al equipo? Y la cara de Mbappé era de, como yo no sé, pregúntale al entrenador. O sea, ahí yo creo que es multicausal y ciertamente el discurso de Xavi no está convenciendo. No está convenciendo. Para nada. Eso de la presión arriba, de apretar, no está convenciendo. Entonces, es que las normas también fueron unas normas de un vestuario normal a nivel europeo. No, él lo que quiere es bajarles el ego y decirle, hey, sí, bien, ustedes son, Carvajal tiene 6 Champions, el otro tiene tantas Champions, tienes balones de oro, tienes no sé qué, sí, pero hey, ojo que esto es un equipo de fútbol y todos los años no se gana la Champions. Claro. Y si no trabajas, no vas a ganar. Y sobre todo un equipo que viene de no ganar nada la temporada pasada. Exactamente, es lo que yo le decía, yo lo comentaba con algunos colegas en esta semana, y yo decía, si el Madrid viene de ganar el triplete, es el mejor equipo del mundo, pasea a sus rivales, llega Xabi Alonso a querer imponer una idea, el vestuario a lo mejor también está infundado,
pero tiene posibilidad de decir, hey, ¿por qué? Si Es otra cosa. si a nosotros nos está funcionando de esta manera, ¿por qué tú quieres venir a hacer esto? Pero no, es que el Madrid viene de una temporada horrenda la temporada pasada. Yo te insisto, yo lo dije acá, Ancelotti hizo mucho daño. Puede ser. Ancelotti hizo mucho daño. Pero el daño más grande se lo está haciendo el ego que tiene esa plantilla. Sí. Y era una cosa que lo decíamos desde el año pasado cuando llegó Mbappé, que era un polvorín el vestuario, que era una bomba de tiempo, que podían chocar Mbappé y Vinicius, y creo que están chocando. Porque esta actitud de Vinicius a lo mejor es un mecanismo de defensa, porque se ve que ya no es la figura. Pero es una tontería. Si es así, es una tontería. Es una tontería porque... No, lo que sea es la lógica indica que si yo juego con los mejores, yo voy a ser mejor. Claro, pero la lógica indica que el que manda en un vestuario es un entrenador. Por supuesto. Tú eres un jugador y puedes ser Lionel Messi. ¿No te gusta? Por supuesto. Como digo Lionel Messi, digo Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne, Mbappé, cualquiera. Si no te gusta, sencillo. Ofertas por Vinicius va a haber, y en Arabia Saudita le están pagando 200 millones por temporada. Yo hasta dudo que haya ofertas por Vinicius porque no todo el mundo le puede pagar. En Arabia Saudita bueno, sí, en Arabia Saudita. Para allá. Y todo esto sin hablar de la reunión del Real Madrid la semana pasada. Vaya show humorístico que se ha montado mi amigo Florentino Pérez. Complicado. Te propongo hacer una pausa y vemos al Manchester City. Regresamos por acá y uno de los equipos que no termina de despuntar, que da señales de que puede jugar a algo realmente interesante, es este Manchester City de Pep Guardiola. Después del parón, que viene de 2 derrotas, sin contarlo de este fin de semana. Perdió contra el Newcastle y había perdido contra el Newcastle y pierde ahora esta semana con el Leverkusen. Con el Leverkusen. Un Manchester City que es lo menos parecido a los equipos de Guardiola en los últimos años. Irregular a no sé cuántas potencias. Pero no solamente en resultados, sino a cómo juega el fútbol. Sí, ha mutado bastante el Totalmente. estilo. Ya es un equipo mucho más directo, mucho más reactivo. Y esto me ha llamado mucho la atención porque al final sabemos que forma parte de este proceso de renovarse o morir de Guardiola porque ya su discurso ha sido comprado, ha sido adaptado por muchos clubes, ha sido llamado estudiado filosofía por incluso para contrarrestarlo. Y entonces ahora está diciendo, hey, el año pasado fue horrible, ¿eh? El peor año de mi carrera. Hay que mejorar algo, hay que hacer algo diferente. A mí me gusta que este Manchester City no tenga complejos para decir partido apretado, Donnarumma, balón largo a Haaland y resolvemos. Y un Haaland pesado. Parece que a Haaland también le gusta este estilo de juego. Lo hablamos, ¿no? Es que le favorece mucho, ¿no? Claro. Este tipo de delantero tanque que juega de espalda, que juega contra la defensa. Claro. Pero al mismo tiempo es cierto que hay partidos que se le atragantan a este City. A mí me sorprende mucho porque se fueron al parón como uno de los mejores equipos de Inglaterra y del mundo. Estaban goleando, estaban jugando bien, un equipo que volvía a lucir fiable después de una temporada del año pasado, que ya lo decimos, la peor de Guardiola en una liga. Y jugaron ante el Newcastle United, un partido difícil precisamente en casa del Newcastle. Y tiene varios matices. Fue un partido donde no se pitan, creo que 2 penales que pudieron haberse pitado, que no se revisaron. Bueno, eso es circunstancial. Y está la anécdota esta de Guardiola con el camarógrafo, que, bueno, le dijo unas palabras, qué sé yo. Y más allá del hecho de Guardiola, lo que te denota eso es que hay nerviosismo. Claro. O sea, es un tipo que no está hoy contento con lo que está viendo. No, es que recuerden a Guardiola el año pasado como sale de un encuentro de Premier con toda la cara rayada de él mismo. De las uñas. Y las preguntas en la rueda de prensa iban a eso y él decía, bueno, no, es que a mí me gusta hacerme daño, a mí me gusta autolesionarme. Era la cara toda rayada, de verdad que fue una imagen muy dura la de Guardiola el año pasado. Y bueno, este año, cuando parecía que iba a remontar y que iba a ser el equipo que le pudiera pelear en algún momento de la liga a un Arsenal que está imparable, cae ante el Newcastle y después viene Champions, que era invicto, un Bayer Leverkusen, va al Etihad y gana como si con mucha facilidad. O sea, lo peor no es la derrota, que ya de por sí es mala, sino cómo pierde. Exacto. Un Leverkusen que hoy no es el gran equipo, ni tiene los grandes automatismos, ni mucho menos, haciendo cosas muy simples, le gana a este Manchester City. Exactamente, y un Bayer Leverkusen que, bueno, a ver, sabemos que en Alemania tuvo una muy buena racha, después de ese partido ante el Bayern, como que frena un poco y ya, bueno, parece que ha vuelto a levantar, ganó el fin de semana pasado en Bundesliga, también ganó ese partido de Champions, y un Manchester City que no va a salir de los 8. Aquí los 8 yo creo que están bastante claros, va a estar el Bayern, va a estar el Arsenal, va a estar el Madrid, el Inter, el Manchester City, estos 5 deben estar. El Newcastle pierde un partido importante ante el Marsella, que también ha comenzado muy bien, el equipo de Servi, pero todavía puede mantenerse, está en esa zona. El Barça es otro que puede incluir, sí. Bueno, el Barça ahora mismo está en el lugar 15. Sí, pero creo que tiene 3 partidos. Tiene 3 partidos, juega con la semana que viene, bueno, dentro de 2 semanas juega con el Eintracht en el Camp Nou, juega después
ante el Slavia Praga y cierra ante el Copenhague. Creo que son partidos cómodos. Son 3 partidos a priori sencillos, pero recuerden que ya ante el Brujas pinchó. Y otra estadística, regresando al Barça, porque dejaron muchos datos interesantes, en los últimos 10 partidos de UEFA Champions League fuera de casa, ha permitido 24 goles. ¿Te parece un Barça que está fundido físicamente? Bueno, te lo demuestra la situación de la plantilla hoy. Son muchos jugadores que están recuperándose y hay que esperar a ver cómo, según dijo Flick también en la rueda de prensa posterior al partido, íbamos a ver un Barça mejor en los próximos meses. Veía la intensidad. Pero lo que pasa es que el momento decisivo de la temporada, tú lo sabes, son estos 3 meses que vienen ahora. O sea, noviembre, diciembre, enero son fundamentales. Bueno, no tanto, porque el Barcelona el año pasado, los 3 peores meses que tuvo en la temporada fueron noviembre, diciembre, enero. Y a partir de febrero pero el Barça no termina el año pasado siendo líder. Al contrario, no, termina 6 puntos del Atlético. 8 bueno, puntos del Atlético. ganan un solo punto entre noviembre y diciembre. Pierden ante el Madrid, pierden ante el Atlético. Pero a lo que me refiero es si apuestas por Champions, si apuestas por Copa de Reyes, A ahora ver. viene la Supercopa, en menos de un mes podríamos estar teniendo un clásico. Creo, a ver qué pasa también Flick. Flick ve que el año pasado los equipos, varios de los equipos que llegaron a la final, no bueno, varios no. Error mío, perdón. El único equipo que no estuvo entre los 8 primeros fue el campeón de la Champions. Y Flick lo decía también antes del partido del Chelsea. A lo mejor perder aquí no es del todo malo, porque el año pasado el que quedó en el lugar 22 terminó clasificando y ganó la Champions. El PSG. Pero bueno, no deja de ser 2 partidos más, Claro. que si un equipo de los fuertes queda fuera de los 8 te puede tocar en un No, sorteo. y que al final, cuando haces el resumen general, yo creo que los 3 partidos grandes que ha tenido este Barça en la temporada, Madrid, Total. PSG y Chelsea, los pierde. Los ha perdido. Los pierde. Y a ver, ante PSG todavía fue un partido más parejo, aunque el PSG en el segundo tiempo fue muy superior. Pero los otros 2, el Madrid fue un paseo en el Bernabéu. Y para mí el Chelsea, para mí siempre fue mejor. Ha sido la peor presentación del Barça en la temporada, sin duda la que tuvimos el martes ante Chelsea. Hay que esperar a ver qué pasa. Esta semana, y para ir cerrando, tuvimos, se cumplieron 5 años de la pérdida física, desaparición física de Maradona. Sí, ya lo conocemos, todos los problemas de salud que tuvo ya al final de su vida, un jugador que sigue siendo polémico hasta después de su muerte, hombre, porque hoy todavía sigue el tema de los juicios. Todo ese escándalo del juicio, de la jueza que permitió que se grabara el documental sin autorización de las partes, el médico que pudo haber negligencia en el tratamiento, o sea, es un mundo, Maradona es un mundo. No, yo que lo sigue siendo después de 5 años. Yo te lo digo, llegué a él tarde por su tema de edad, pero yo no he visto, y he visto Cristiano, Messi, etcétera, no he visto un mejor jugador que Maradona. O sea, para mí no hay nadie mejor que Maradona. Bueno, yo desde que vi a Lionel Messi, me parece que lo que venga detrás de Lionel Messi es muy difícil de igualar, pero no deja de ser una figura histórica, una figura que con la selección argentina, en un momento que a lo mejor no era la mejor del mundo, se la echó al hombro y ganó un mundial. Y tenía muy buena, yo estaba pensando en eso hoy. Que ganó una Serie A con el Napoli. Tenía una buena plantilla. O sea, a mí me gustaba esa plantilla de Argentina. A ver, no era del todo desastrosa, sino no puedes llegar a la final. Con Maradona solo no llegas a la final de un mundial. Exacto. Pero lo que hizo en esa semifinal ante Bélgica, los cuartos ante Inglaterra, o sea, es histórico realmente ese mundial del 86 de Diego. Con el Napoli, un equipo que estaba vagando por la Serie A, logra ganar una Serie A, logra además ganar Europa League, o sea, es una figura dentro del mundo del fútbol muy a respetar, muy a tener en cuenta. Que luego como entrenador quizás no fue su momento más brillante, pero aquella Argentina del Mundial de 2010, clasificando casi agónicamente, luego estuvo por Qatar dirigiendo. Es mejor que no se recuerde como entrenador y que se recuerde pero para como que tú veas, yo creo que él tuvo... y en estos momentos finales de su vida, que fue estando en Dorados de Sinaloa, segunda división del fútbol mexicano, y luego con Estudiantes La Plata. Yo creo que ahí... Pero bueno, sigue siendo como jugador. Sí, mucho mejor. Kilómetros superior que como entrenador. Un Diego que sigue siendo genio y figura. Que lo tenemos aquí atrás. Y que tiene que estar ahí atrás. Ale, por hoy creo que podemos ir cerrando este episodio. Sí, tenemos muchísimo lo que nos queda de cara al final de año. Mucha Champions, la Liga, viene Supercopa de España. Sí, vamos a tener muchísimo para conversar y muy buenos. Cuando todo el mundo descanse, nosotros tenemos hablando. Ahora es cuando se pone bueno. Sí, ahora sí. Nada, por supuesto, siempre agradecerles que nos hayan acompañado, recordarles que le dé like, que se suscriba, que nos ayuda muchísimo y que nos comparta sus opiniones, que siempre estaremos por allá dialogando y debatiendo todo lo que tenga que ver con el fútbol. Será hasta la próxima semana. Chao, chao.